Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Mi nombre es Elizabeth Bernal, soy la coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Universidades y para nosotros es un gusto inaugurar lo que esperamos sea el inicio de unos diálogos muy fructíferos entre el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Queremos comentarles que esta alianza surgió casualmente por un encuentro que tuvimos gracias a un proyecto que estamos avanzando junto con el Ministerio de Educación Nacional y del que esperamos poderles darles resultados muy pronto, en el que queremos actualizar las guías de los sistemas educativos de diferentes países en el mundo para que las personas que quieran conocer cómo funciona la educación superior en otros lugares puedan acceder de manera fácil y puedan orientarse muy bien, ojalá incluso antes de ir a cursar algún tipo de estudios en el exterior. De tal manera que pues también sea más sencillo y digamos que con mayor conocimiento se pueda abordar luego un trabajo de convalidación. Entonces, en ese contexto, el equipo de convalidaciones del Ministerio de Educación Nacional, en aras de aumentar las posibilidades de accesibilidad a estas guías, nos ayudó a establecer el contacto con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Tuvimos la gran fortuna de conocer a Santiago y él nos comentaba, mire, es que hay todavía mucho desconocimiento sobre el tema de accesibilidad y virtualidad. Y empezó a darnos algunos tips de tal manera que nosotros dijimos, mire Santiago, lo que usted nos está diciendo es muy importante. Qué bueno que no solo lo supiéramos este equipo pequeño que está trabajando este proyecto, sino que empezáramos a generar muchas más acciones para difundir estos conceptos y estas bases que hay que tener en cuenta, sobre todo en este momento cuando el acceso remoto a la educación superior y dentro de estas posibilidades de acceso remoto a la virtualidad, pues es una necesidad y casi que una obligación. Entonces, lo que concebimos en su momento fue generar este espacio abierto y de alguna manera lo que planteamos con ello es que hay que seguir avanzando en estos diálogos. Es muy importante que desde la educación superior tengamos mayor acercamiento y mayor conocimiento sobre cómo podemos hacer que todas las estrategias que montemos o por lo menos la mayor parte de ellas, para ofrecer educación, sea con condiciones de accesibilidad a las distintas personas pues, que hacen parte de quienes queremos que sean favorecidos a través de la educación superior y que a su vez favorezcan al país a través de lo que logran en estos escenarios. Entonces, desde la Asociación Colombiana de Universidades estamos muy complacidos por hacer este trabajo conjunto. Sabemos que va a traer además unas nuevas estrategias que esperamos seguir trabajando de la mano. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy. Por favor, siéntanse abiertos en el espacio que se destine en el webinar para hacer todas sus preguntas, todas sus sugerencias, incluso si ustedes quieren comentarnos buenas prácticas que se estén haciendo en distintos lugares que quieren que visibilicemos, estamos pues a sus servicios y para eso son escenarios como los de la asociatividad, para poder comunicarnos, para poder aprender entre nosotros y para poder mostrar cada vez más las buenas prácticas que venimos haciendo. Sin más, entonces, le doy la palabra a Carlos Alberto Parra Duzán. Él es el director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Carlos Alberto, bienvenido, te escuchamos. Carlos Alberto. Carlos Alberto, tienes el micrófono apagado. ¿Nos escuchas? Mira, habla. ¿Ahí me escuchan?
Ahora sí, te escuchamos. Muchas Bueno, gracias, bienvenido. gracias. Yo estaba aquí hablando como que solo porque sí hablaba, pero no me escuchaban. Decía que saludarte, Elizabeth, agradecer esta invitación y muy complacidos de trabajar conjuntamente con Ascun. Y qué bueno que vuelve y sale esta temática de la accesibilidad, del acceso a la información. Nosotros estamos como en esa cruzada y a todos los que nos están siguiendo, pues agradecerles también porque las personas ciegas, que ya somos casi 2 millones de colombianos, 1.948.000, algo dio el censo 2018. Pero esos 2 millones de colombianos, que podríamos ser la segunda ciudad más grande de Colombia, a veces se tiene mucha dificultad para el acceso a la información. Vamos a un restaurante y ninguno tiene el menú en braille. La carta de la oferta gastronómica no está en braille. Muchas veces tenemos dificultades porque los libros, el acceso a la información, por eso también estamos haciendo libros accesibles para ciegos y tenemos una biblioteca virtual digital, una biblioteca digital para que descarguen libros para escuchar, no son libros en braille. Y así sucesivamente hemos ido como abriendo espacios para que la información sea accesible en este mismo propósito que Elizabeth planteaba del acceso a la información. Yo recuerdo que yo hace 20 años hice un doctorado en España y no, ni pensar, Elizabeth, que iba a tener guías o guías accesibles para la homologación o el pensum, no, eso digamos que sería un sueño que a lo mejor no lo voy a haber realizado yo, pero las generaciones que vienen de personas con discapacidad visual, a lo mejor sí. Y qué bueno abrirles ese camino a través de esta sinergia. La verdad es que la virtualidad, la cuarentena, el aislamiento nos ha puesto a prueba a todos, no solamente a ustedes que ven, sino a nosotros como personas con discapacidad visual. A mí me preguntaban por ejemplo, qué dificultades tenía uno de ciego. Y yo le dije, no, pues sí, sí, a mí me han quitado varios sentidos, porque si salgo ya no tengo olfato. Por el tapabocas ya, no, ya ni veo, pero ahora ya no huelo. Que eso es clave para saber si hay panadería o qué es lo que hay alrededor de uno. Y si me saludan, ya no les reconozco bien la voz porque se distorsiona con el tapabocas. Entonces ya voy, ya otro menos porque se va dificultando un poquito el tema. Y con las plataformas, muchas veces la banca virtual no es accesible para nosotros, muchas veces los cursos online no nos niegan el acceso, no nos lo niegan, pero no es accesible, no son accesibles los contenidos o el curso mismo, entonces se va dificultando también porque va quedando uno más aislado porque o no tiene la tecnología o las plataformas no son accesibles o la compra online se dificulta para una persona ciega sin ayuda, si lo voy a hacer de manera autónoma, se dificulta aún más. Por eso es tan importante la accesibilidad web, garantizarle a la población con discapacidad el acceso a la información. Y es que detrás del acceso a la información, una convocatoria a tiempo de la Comisión Nacional del Servicio Civil se deriva en el derecho al trabajo. Una convocatoria a tiempo se puede derivar en el derecho a la educación. Si yo puedo acceder de manera pertinente y en el momento que es a esa información, pues a lo mejor puedo disfrutar de muchas otras cosas, pero si estamos aislados no lo vamos a poder hacer. Por eso con Santiago y con Gustavo, el subdirector y el ingeniero invidente que nos acompaña hoy, hemos hablado mucho y hemos hecho como alianzas con entidades del Estado para promover la accesibilidad. En este caso sería el acceso a la información, no solo el acceso a al espacio físico, y por eso el Ministerio de las TICs acaba de emitir, pues hay varias normas que digamos van en el mismo sentido que nosotros, por ejemplo, la adaptación de una obra o de un libro a braille o un libro grabado está exento de derechos patrimoniales de autor porque es una obra para ciegos, siempre que no
tenga ánimo comercial. Es decir, si es de distribución gratuita, no se pagan derechos de autor. Y eso lo reconoce la ley 1680. Y ahora último, logramos que el Ministerio de las TICs emitiera la resolución 1519 que fija como los estándares de la información accesible, cómo debería ser, digamos que sean unos formatos procesables, que sea en documentos abiertos, que hayan unos estándares mínimos para que se nos garantice la información. Desde luego, a todos los colombianos, a todos ustedes, pero también que nos sirva para nosotros las personas ciegas, como en un diseño universal de ese formato, para que lo puedan leer ustedes que ven, pero nosotros también lo podamos escuchar con los lectores de pantalla. Así que este propósito es muy interesante, muy bueno, que fue de pronto una casualidad, como decía Elizabeth, o a lo mejor una causalidad, porque pues como hemos ido trabajando en esto, a lo mejor nos encontramos precisamente con el propósito de hacer estas guías de estudios en el exterior, pero que fueran accesibles, y muy seguramente nos vamos a encontrar con otras cosas que también hacen falta, pero yo sé que con el buen propósito y la buena intención del Ministerio de Educación, a quien le saludamos y damos la bienvenida a esta iniciativa de a través de ASCUM y con el INSI, de hacer accesibles estas obras. Incluso nosotros con Gustavo y con el INSI también hemos trabajado unas guías educativas, unos textos educativos estándares para subirlos a la plataforma de aprendizaje digital del ministerio. Hemos ido trabajando en otras líneas, en textos educativos, en libros, en tutoriales, en audiodescripción, porque generalmente los noticieros, nosotros escuchamos los diálogos, escuchamos lo que dice el presentador, pero no estamos viendo las imágenes. Y hay una técnica muy, pues ya, bueno, antigua no, pero ya tiene 40 años, que se llama audiodescripción, que es describirnos las imágenes que se están proyectando y nosotros no vemos. Entonces, no solamente está el braille para leer con las manos, no solo hay libros para escuchar con los oídos, también hay audiodescripción que es para que nos describan las imágenes, y todas las formas de acceso a la información son válidas. Nosotros, Elizabeth, el pasado 28 de septiembre, celebramos desde el INSI el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información. No para ciegos, para todo el mundo. O sea, el Día Internacional de Naciones Unidas, que propende por el acceso universal a la información, bien sea que sea información en braille, información en otro idioma, en castellano, información a través de experiencias sensoriales. Nosotros hemos hecho catas de café, donde no es leer, es percibir con el gusto un café, es olerlo cuando lo están preparando, es tocar la textura de la pepa sin molerla. Es información sensorial que también es válida en este propósito de que haya acceso universal a la información. Así que, pues no me queda más que como director del INSI felicitar esta iniciativa, saludar esta iniciativa, agradecerte a ti en nombre del INSI y dirigido a ASCUN, al Ministerio de Educación, y pues agradecerles este espacio de saludo, y ojalá que tengamos un conversatorio abierto, ameno, digamos que se dé el espacio, Gustavo y Santiago, para que hayan preguntas, porque a lo mejor pues ustedes que si no se han acercado al mundo de lo áptico, de lo táctil, de los ciegos, pues hay muchas preguntas de curiosidad, otras de conocimiento, otras de conocer el panorama general. Así que qué bueno que tenemos hoy este encuentro, hoy, preciso hoy, que es el Día Internacional de la Salud Visual. Preciso hoy, el segundo jueves del mes, en algunos países conmemoran el Día de la Salud Visual, y preciso hoy vamos a hablar del acceso a la información para las personas ciegas en esta sinergia con ASCUN. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos, por estar conectados. Gracias a ti, Elizabeth, y gracias desde luego a los directivos, a los coordinadores de ASCUN y del Ministerio de Educación.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Carlos Alberto. Bueno, entonces con esta introducción vamos a darle paso a Santiago, que hace parte del Instituto Nacional para Ciegos, que nos va a ofrecer unos primeros apuntes que debemos tener en cuenta para hacer realidad la educación virtual para todos y todas. Y luego de esto, pues vamos a tener ya un diálogo con nuestros asistentes. Entonces, Santiago, no sé si ya puedes tener acceso al video y al audio. Audio ahora silenciado. Santiago. Se tienen silenciado. No escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos. Por ahí se le escuchó el lector de pantalla. ¿Santiago? Tal vez tienes bloqueado el micrófono. Alza. Escribir mensaje aquí. Audio ahora silenciado. Aló, buenos días. Ya. Ahí se escuchó. Ahora sí escuchamos. Ahora sí, Santiago, muchas gracias. Estamos jugando a desactivar y activar micrófono. Bueno, un saludo para todos, muy especial al Ministerio de Educación Nacional, a la Asociación Colombiana de Universidades, a los compañeros de INSI que nos están observando, a todos los compañeros de MEN, de ASCUN y a todos los invitados que decidieron meterse en este tema que queremos compartirles el día de hoy. Mi nombre es Santiago Rodríguez, yo soy asesor técnico del Instituto Nacional para Ciegos INSI y pues voy a conversarles sobre el tema accesibilidad. Este es un tema introductorio para que conozcan qué es y qué debe hacerse para incorporar accesibilidad. Consideramos fundamental esta charla, dado que sin conocer un concepto es difícil implementarlo. Y hemos llegado al punto en el INSI en que pues lo primero que hacemos es la introducción con conceptos y demás. Sin más, me permito, voy a quitar mi video y voy a entrar a compartir pantalla si me lo permiten. Entonces, un saludo, bienvenidos y en cualquier momento vamos a mirar a ver si al final hacemos la parte conversatorio, pero voy a hacer la primera parte donde vamos a conversar de qué es la accesibilidad. Bueno, ahí vamos. Video ahora iniciado. Video ahora detenido. Seleccionar la ventana o la aplicación que usted desea compartir. Masive pestaña verificado seleccionado. Share Response Split arrow keyboard. Masive pestaña verificado seleccionado. Share Response Split. Mostrar todas las ventanas. Botón. Juan Carlos Vázquez se ha unido a la reunión. Compartir sonido de la computadora. Casilla de verificación no verificable. Espacio verificado. Mostrar todas. Compartir sonido de la computadora. Optimizar clip de video para pantalla completa. Casilla de verificación. Compartir pantalla. Botón. Enter. Ha iniciado la compartición de pantalla. Cerrar panel. Bueno, aquí comencé ya a compartir. Share Ania Vázquez Loboa se ha unido a la reunión. Controles de reunión. Presentación de PowerPoint. Abre corchete. Espacios digitales para todos. Accesibilidad inicial. Listo. Entonces, presentación de PowerPoint, abre corchete, espacios digitales para diapositiva 2, espacios digitales para. Esto se llama espacios digitales. Mauricio Loboa se ha unido a la reunión. En realidad vamos a conversar sobre este tema. Y este tema Francisco Loboa ha abandonado la reunión. Lo que hay que hacer para permitir lo que hay que hacer para permitir acceso a todos los usuarios. Estamos hablando de lo digital, estamos hablando de la web, estamos hablando de plataformas de reuniones y demás. Diapositiva 3, usuarios de la web, un estándar. Vamos a comenzar comentando quiénes son los usuarios de la web. Esto es lo que nos origina esta charla. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de la web? En principio, y desde hace 20, 25 años que en Colombia o en nuestro medio se comenzó a trabajar la web, comenzamos a hacer contenidos. El mundo entero comenzó a hacerlos desde hace un poco más de tiempo, pero comenzamos a hacer contenidos para un usuario estándar, un usuario regular, el usuario que ve, que oye, que entiende, que mueve sus brazos. María Camila Monroy ha abandonado la reunión. Ese es el usuario regular al que nos hemos dirigido. Además, y por supuesto que le gusta lo bonito, que le gusta la página bonita, preciosa en su aspecto visual. Pero vamos a ver que hay más usuarios
Colin Soriano, María que hacemos parte de la web. Yo soy persona ciega y como María Camila Monroy, Windows, lector de pantalla. de lector de pantalla me va a permitir aquí interrumpir un momentico las diapositivas para mostrarles algo sobre qué es un lector de pantalla y cómo funciona. No pretendo hacerlo por el lector de pantalla en sí, sino por mostrarles cómo funcionan los sistemas y cómo funcionamos las personas que nos desempeñamos distinto en un ambiente como el digital, Ustedes ahora coanfitrión. para comentarles a ustedes de qué se trata. Controles de reunión. Espacios digitales para todos. Documento 1, Word. Bueno, Documento 1. estoy en el procesador de textos, espero lo estén viendo, imagino que sí. En este procesador de textos, la idea es que trabajamos mucho y que muchos trabajamos en esta herramienta. ¿Y qué hacemos? Pues escribimos textos. Yo estoy escribiendo y mi lector de pantalla está produciendo sonido, que también espero lo estén escuchando. En blanco. En blanco. Documento 1, Word. Diseño de impresión. Esta es una. A1. Demostración de manejo del computador. 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 Esta es una demostración de manejo del computador. Fin. Error ortográfico. Computador. Selección. Computador. Esta es una demostración de manejo del computador. Le voy a bajar un poquito la velocidad para Voz profesional. que entiendan más. Barra de menú. Menú. Opciones menú. Voces submenú. Enter. Configuración de voz. Enter. Cerrando. Eliminar. Mostrar una idioma del siguiente. Probar botón. Voz. Voz. Velocidad. 20%. 10%. Voz. Velocidad. Sin. Enter. Dios pro. Conmutación de tareas. Conmutación de tareas. Documento 1. Word. Documento 1. Word. Esta es una demostración de manejo del computador. Listo, estoy escribiendo como cualquier otro usuario. Soy persona ciega, me están pronunciando los textos. Un programa que se llama lector de pantalla. Inicio. Voy a Es. seleccionar un Es una. Seleccionado. Es una. Demostración. Es una demostración. el texto seleccionado es una demostración. Voy a entrar al típico Control M. Fuente diálogo. cuadro en el que se modifica la fuente. Diana Lucía Rojas Chalarca Amanescape. Cuadro de edición. Lector de pantalla. Control M. Fuente diálogo. Fuente página. Fuente. Campo de edición de cuadro combinado. Más cuerpo. Me dice que entré a un diálogo. El diálogo se llama fuente. Estoy en la pestaña. Beatriz Anacona ha abandonado la... Casualmente, el elemento en el que estoy se llama fuente. Es un cuadro combinado y está en más cuerpo. Ese es el nombre de la fuente que hay ahí. ¿Qué me dijo? Me dijo elementos, nombres de elementos del sistema. Esos elementos del sistema son los que yo conozco como usuario de un lector de pantalla y los manejo. Entonces, en este momento, ustedes están visualizando Fuente. Campo de edición de cuadro combinado. este elemento que dice fuente. Yo estoy en ese elemento sobre Valery Ramírez Ruiz. fuente, campo de edición de cuadro combinado y me dice más cuerpo. Ese elemento que ustedes están identificando y que regularmente identifican por su aspecto visual, yo lo reconozco mediante mi lector de pantalla por su nombre, que es un campo de edición cuadro combinado. Adicionalmente, la etiqueta fuente, que ustedes también la ven, y la fuente actual, que es más cuerpo. Si ustedes quisieran muy seguramente manejar este elemento, lo que hacen ustedes es, con el mouse ponen el puntero en una flechita arriba o abajo y comienzan a moverlo y comienza a desplazarse. Masticaje, Arial Black, Arial Narrow, Arial Ronde. Entonces, ustedes lo identifican por su aspecto visual, yo lo identifico por el nombre del elemento. Si quisiera poner la fuente Verdana, podría bajar y bajar y bajar. Estoy pulsando la tecla flecha. ¿Por qué? Porque yo no puedo manejar el mouse. La persona ciega no utiliza el ratón porque el ratón es un dispositivo de manejo visual manual. Entonces no lo podemos manejar porque el puntero no lo visibilizamos. Entonces manejamos el teclado. Voy a utilizar las potencialidades del cuadro combinado. Este es un cuadro combinado y se llama combinado porque puedo escribir o puedo seleccionar mediante flecha. Voy a utilizar la opción de escribir. Verdana. Llegué a Verdana. Quería introducir la fuente Verdana. Entonces, este elemento, resumiendo, estilo, fuente, rich edit, control, cuadro de edición, Verdana, fuente, campo de edición de cuadro combinado. Fuente, campo de edición, cuadro combinado, Verdana. Voy a mostrarles otro elemento. Fíjense que siempre me muestra el nombre del elemento, la etiqueta, que en este caso era fuente, y el estado actual, que es Verdana. Vamos a ir a otro elemento. Color, estilo de efectos, tachado, casilla de verificación, no verificado. Hay una región que se llama efectos. Estoy en tachado y me dice que es una casilla de verificación y no está verificada. El aspecto visual igualmente a ustedes les permite reconocer ese elemento y manejarlo, poner el puntero en el recuadrito que hay ahí y ponen espacio verificado. un chulito
¿Para qué? Para indicar que activaron esa posibilidad. Espacio. Pues mi lector de pantalla está reconociendo los Mauricio Novoa. elementos que ustedes reconocen, solo que me los está hablando. Así Nelsi Anet López. de pantalla. Pero mire qué implicaciones tiene esto. El Blanca Rosa Ávila. software creó los elementos y los elementos son bien creados, sus etiquetas bien puestas y su estado bien manejado y demás. Entonces eso me da la posibilidad que con mi lector de pantalla yo pueda acercarme al manejo del computador. El computador funciona a través de un sistema operativo y el sistema operativo cuenta con elementos estándar para poder comunicarnos cosas a los usuarios y para que el usuario le pueda comunicar cosas al sistema. Y ahí están los botones, las casillas de verificación, los cuadros combinados y demás. Entonces, lo que hace mi herramienta especial es entender eso en el sistema operativo, capturar esos elementos y hablármelos. Eso lo hace para mí como usuario ciego. Veamos esto en un botón que se llama Efectos. Fue aceptar botón. aceptar. A mí me dice Aceptar botón. aceptar botón. Ahí ya no me dice estado, etiqueta y nombre del elemento. No, me dice solo nombre del elemento, que es un botón, y su etiqueta, que es aceptar. Esa etiqueta y ese botón son clásicos en Windows, en Word, en Excel, en PowerPoint. Ese elemento podría un desarrollador, y para darles un contraejemplo, podría un desarrollador, si este fuera software de código abierto, modificar ese botón porque debe ser más bonito, más grande, con una letra gótica. Pues el hombre es muy estético y quiere darle esa connotación. Y sí, efectivamente se lo puede dar. Blanca Rosa Ávila. Le da esa connotación, le quita la condición de botón y le pone un círculo que es una imagen, un dibujo, lo pone sensible al ratón y le pone un aviso grande gótico que dice aceptar en letra gótica, pero lo sacó de su condición de accesible. ¿Por qué? Porque ya no es un botón y el sistema de lectura de voz ya no lo puede reconocer. ¿De acuerdo? Ese soy yo, un usuario de lector de pantalla, como muchos otros usuarios que hay en Colombia que utilizamos esta herramienta. Conmutación de tareas. Dios profesional. Presentación del PowerPoint. Vamos a la presentación. Diapositiva 3. Otro usuario. Usuarios de la web. Los Un usuarios, S2 lector de pantalla. 3 usuarios de magnificador de pantalla. El usuario de magnificador de pantalla es un usuario que tiene reducción de la visión severa y que no puede ver los elementos si no los amplifica. A veces ellos utilizan lupas, pero en el computador y en lo digital, ellos utilizan o el zoom o utilizan las herramientas del sistema operativo o un software especial que magnifica todo. Las imágenes, los textos, permite cambiar contrastes de color, poner punteros más grandes, etcétera, etcétera. Esta persona es una persona también usuaria de los contenidos digitales y esta persona se desempeña un poco distinto y amplía botones y amplía textos, pero no siempre, créanme, los textos se pueden ampliar, porque en ocasiones el desarrollador de una página, por ejemplo, le dice, publique este botón en la posición X, Y, y ahí se publica. Y si se quiere mover de esa posición, supongamos 100,150, si se quiere mover para ampliar, no se deja mover. ¿Por qué? Porque ya le dieron antes una orden de que se quede quietico en el 100,150. No se puede mover. Eso no debería hacerse, debería manejarse la posición del botón de posiciones relativas para manejar correctamente. Entonces, la Peña abandonado la puede usar y requiere de condiciones para que todos podamos manejar o los que necesitan ampliar lo puedan hacer. 4 reconocimiento voz. Miren esto. Hay usuarios a los que no consideramos muchas veces, los usuarios que tienen deficiencia en sus brazos, no los pueden mover o simplemente han perdido por cualquier circunstancia sus brazos. Ellos también pueden manejar el computador y de hecho tienen unas herramientas muy potentes para manejar el sistema operativo o Windows, por ejemplo. Entonces ellos se desempeñan hablando, diciendo menú inicio, cuando ya está cargado su... Claudia Marlene Rodríguez. Y esta herramienta lo que hace es reconocer su voz, ir y ubicar el elemento del menú inicio, ubica su identificador y activa el menú inicio. En segundos eso es muy rápido. Entonces al ver el menú inicio, activa Microsoft Word a través del micrófono y con su voz. Y cuando llega a Microsoft Word abierto y que ya está listo, comienza a hablar. Esta es una demostración de manejo del programa Word haciendo uso de reconocimiento de voz. Quiere entrar a modificar la fuente o seleccionar un texto. Dice seleccionar texto, demostración. Y luego dice diálogo fuente. Sara Karina Solano. Ahí con esas órdenes está dando pautas técnicas para activar el elemento. Esto lo hace gracias a que
el elemento diálogo fuente es un elemento técnico y él sabe esas palabras, esos términos clave. Si luego dice fuente, cuadro combinado, Verdana, María activa Camila. ese elemento y se pone en el estado María Camila. Verdana. Es un cuadro combinado y se pone en estado Verdana. Él lo puede hacer gracias a que la herramienta está bien hecha, tiene el cuadro combinado bien hecho con sus parámetros de etiqueta y con sus estados para poderlo hacer. Si no lo estuviera, no lo podría hacer. Así se desempeña la persona que no tiene brazos o movimiento en los brazos. Entonces, ¿qué está haciendo? Utilizando los elementos estándar del sistema que están José Hernández. bien utilizados. 5 con discapacidad. Hay usuarios, pues, con discapacidad, muchos más, que se desempeñan distinto, personas sordociegas, que utilizan renglón braille y cosas de ese estilo. Hay otros que no tienen discapacidad, pero sin tener discapacidad tienen dificultades, Sari Ania. se desempeñan distinto. Personas con daltonismo, personas que no pueden percibir el color y demás. Esas personas se desempeñan distinto. No tienen discapacidad, pero eventualmente requieren de condiciones para poderlo hacer. Un ejemplo, si una persona en una página web se le dice, haga clic en el botón rojo para detener el proceso, hasta ahí llegó porque no lo pudo distinguir por ser daltónico o por no tener la posibilidad de ver el color. Esa persona se desempeña distinto. Veamos otros. 6 deficiencias tecnológicas. Hay deficiencias tecnológicas. Bueno, también no hay discapacidad, pero eventualmente cualquiera de nosotros podría tener un brazo fracturado, el brazo derecho, y tendría que hacer alguna cosa para poderme desempeñar en el computador y eso. Esas son condiciones particulares, ¿de acuerdo? 6 deficiencias Hay deficiencias tecnológicas. Personas que no tengan conectividad, que en nuestro país creemos que sí. Nelcy Anet Hay López. mucha gente que tiene deficiencias tecnológicas. Para no ir tan lejos, en nuestro país podemos ir a Mitú, a Bichada, a Puerto Carreño, etcétera. En esos municipios la conexión no es muy buena. Uno puede tomar una alternativa, desactivar en el navegador la posibilidad de bajar imágenes. Entonces la página baja más rápido sin imágenes. Pero mire lo que pasa. Puede que me digan algo como, haga clic en la casita para ingresar al portal. Hasta ahí llegué porque ¿qué hago? Me toca ponerme a bajar porque no veo la casita. Esa condición particular lo hace desempeñarse distinto. Igualmente, cuando una persona no tiene, por ejemplo, parlantes, no tiene sonido, Claudia Marlene. la tecnología se le dañó o porque está en una biblioteca pública donde no hay sonido porque se desactiva, porque allá se hace silencio, pues caramba, está diligenciando un formulario y el formulario Sari Ania. porque hay un error. No se puede incluir comas ni puntos, pero no lo está diciendo, sino está haciendo un pitido. Y ese pitido no lo puede escuchar porque no tiene parlantes. Esas son condiciones tecnológicas particulares. Y finalmente hay otras condiciones de usuarios que no están en los ambientes más apropiados. Cualquiera de ustedes, me imagino, ha estado alguna vez en el aeropuerto y quieren entrar a chatear y cuando les manda el mensaje de voz de pronto no lo escuchan bien porque es que hay mucho ruido o están diligenciando el curso virtual porque están estudiando pero además tienen que viajar, entonces les dan una señal sonora, no se escucha porque hay mucho ruido. Ellos también están en situaciones desventajosas pero por el ambiente. Igual un ingeniero que está en una obra civil y demás, está en construcción, allá hay mucho ruido, el túnel y demás, y quiere comunicarse con el proveedor y el aplicativo cuando entra al NIT le pita porque metió el guión del dígito de verificación. No, le pita, pero él no entiende porque no está escuchando. Esos son usuarios. Diapositiva 4. Accesibilidad. La respuesta. La respuesta a todo esto es la accesibilidad y de aquí parte la definición de lo que es accesibilidad. Obedece a esas condiciones que le damos a los ambientes. Esta es una definición en particular para lo digital. Las condiciones que le damos a los ambientes tecnológicos, al aplicativo, a la web y demás, para hacer que él pueda ser manejado por otro tipo de usuarios. Aunque esto no aplica a lo físico, a los entornos, a los servicios, hasta el aprendizaje. El asunto es que esas condiciones que agregamos permiten que todos podamos acceder a la información. ¿De acuerdo? Esa es la definición de... Diapositiva 5. ¿De dónde se origina todo esto? Cerrar interrogación. Concepto. Miren esto. A mí me gusta mostrar esto porque es que el agarre en el tema internacional, porque esto no nos lo inventamos nosotros. Ni el INSI, ni Colombia, ni Mintic, no. Se lo inventó unas personas que investigaron mucho tiempo durante la web y estas cosas.
Ustedes mismos utilizan hoy en día la web y hacen el mensaje de WhatsApp. Nelcy Ángel López Muchas de estas cosas gracias a lo que les voy a contar. Hay un señor que se llama Tim Berners. En realidad él se llama Timothy John Berners-Lee y él es un profesor inglés. Este profesor Valery Ramírez. lo que hizo fue, en la época de los años 80, él se dio a la tarea, él es ingeniero de computación y preocupado, o más bien muy animado y entusiasta con el tema del Internet. En los años 80, pues no lo teníamos desarrollado el Internet. El Internet surgió en el año 69, tiene ya 51 años. El Internet surgió y el Internet lo utilizaba Timothy John Berners-Lee, profesor en Inglaterra de computación. Y él decía, caramba, qué bueno esto. Mire, yo me puedo comunicar con una persona al otro lado del mundo y le puedo enviar un mensaje. Pero ¿cómo lo hago? Siendo ingeniero de computación, tengo que pulsar un comando y otro, y luego entrar a otra cosa y activar, y ahí podía mandar un mensaje. Eran muchas cosas. Entonces solo lo podían hacer los ingenieros en computación y los que sabían mucho. El señor Tim Berners, hoy lo llaman Sir John Tim Berners, él se dio a la tarea de hacer que esto fuera para todos. Algunos de ustedes han escuchado términos como, o expresiones o letras como HTTP, como URL, como HTML, como navegador web, etc. Él inventó y lo que logró fue encontrar eso, el protocolo para poder hacer que las páginas se almacenen en un sitio y una persona con un navegador, que él se lo inventó también, el navegador de entorno gráfico, por supuesto habían otros antes de él, pero ese navegador era el de entorno gráfico y ese navegador lo que hacía era capturar ese HTTP, que es una información que está metida en un servidor lejos, y la capturaba y la convertía en información en pantalla que pudiera entender cualquiera mediante el navegador que se llamó www, el primer navegador, y el lenguaje que ellos crearon que se llamó HTML. Esos son términos que tenemos hoy en día, pero no salieron de la nada. Este señor se dio a la tarea y ya después con un grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque él fue a dar allá al Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las instituciones educativas más grandes y más famosas en tecnología, y ellos generaron junto con Tim Berners el consorcio W3C. Es el consorcio que orienta los temas técnicos de la web. Ellos crean protocolos para actualizar el HTML, bueno, muchas cosas. Y dentro de ellos, en el mismo año 94, cuando se creó el consorcio W3C, ellos se dieron una tarea de estudiar los estándares para que todos pudieran acceder a la web. Porque es que Tim Berners, la visión que tenía no era que el ama de casa, que el estudiante, que el abogado, que todos pudieran acceder a la web, sino también tenía una visión mucho más profunda y él decía, mire, hay personas ciegas, sordas, hay personas que no tienen brazos, y se dio a la tarea Emma Victoria un grupo que creó que se llama la Web Accessibility Initiative, la WAI, le encomendó la tarea de crear los estándares de accesibilidad. Ellos crearon los estándares y lo que hay que cumplir hoy en día en accesibilidad son los criterios que ellos crearon que se llaman WCAG, Web Contents Accessibility Guidelines. Esos son los criterios de accesibilidad para hacer contenido de web. Ellos los crearon y se volvieron mundiales. En Colombia tenemos una norma técnica, la 5854, que indica cómo hacer contenidos accesibles. ¿Qué pasa con eso? Entonces no tenemos que ponernos a pensar cómo hace el ciego, cómo hace el que no tiene brazos, cómo hace el sordociego. No, sigamos los criterios y cumpliéndolos todos, se cumple para todos ellos con los contenidos accesibles. Veamos un poco más. Diapositiva 6. Diseño universal. Lo que hicieron los señores de la WAI, de la Web Accessibility Initiative, fue apoyarse en un concepto que ya se había creado más o menos en los años 80, a mediados de los años 80, algo que se llamó diseño universal. ¿Y qué es el diseño universal? No es más que construir para todos. ¿Por qué? Porque es que eso se lo inventó un grupo de ingenieros, ingenieros del Gremio Mundial de Arquitectos, perdón, no ingenieros, sino arquitectos del Gremio Mundial de este ramo, se reunieron y comenzaron a discutir temas porque es que ellos estaban muy perjudicados porque todo lo que construían, inmediatamente les decían, por favor rompa aquí, porque es que la escalera debe llevar una rampa alterna. Ahora huecos aquí porque es que hay que poner unas varillas que se conviertan en barandas, etcétera, etcétera. Ellos dijeron, no, eso es imposible, ya no más. Comenzaron a pensar en la cosa y dijeron, miren, lo mejor es no eliminar barreras. Hoy en día todos eliminamos barreras, no eliminemos barreras. Construyamos sin barreras y hagamos que desde el momento del diseño las construcciones sean para todos.
Eso se implementó y creció tanto que se volvió en el aprendizaje, en la web, en lo digital. Entonces, los técnicos de la UAI lo que hicieron fue mirar ese concepto, establecer, investigar y determinar cómo se desempeñan cada uno de estos usuarios distintos, pues más los comunes y corrientes, y comenzaron a generar los criterios de accesibilidad que vienen del diseño universal. Por eso hoy en día la accesibilidad se le conoce como accesibilidad universal. Antes esto viene como ligado a la historia de la discapacidad. Anteriormente el término accesibilidad era exclusivo para la discapacidad, pero no, hoy en día ya no es así. Y ustedes lo habrán visto en los baños familiares en los centros comerciales. Ese baño no es el baño de la discapacidad, ese baño es familiar. ¿Y por qué? Porque es que allá entra el señor en silla de ruedas y hay unas barandas que le permite hacer la transferencia de su silla al servicio sanitario. Pero también la señora que llegó con un coche de la fortuna que le dio la vida trillizos, llegó la señora, iba a entrar al baño, caramba, cupieron sus coches, es amplio, tiene un espacioso lavamanos con una tarima para poder cambiar a uno de los niños, hacer todo. Entonces, esos baños no son familiares por gracia de habérselo inventado así, no, eso viene del diseño universal. Y así como los baños, las rampas ya no son para la discapacidad, son para todos, el concepto se convirtió en lo que debemos hacer para no decir, caramba, yo tengo que hacer lo de ciegos, lo de sordos, lo de... No, el diseño universal rompe un poco eso y dice, mire, siga estos criterios y con ellos usted incluye accesibilidad, que son condiciones para todos en lo digital, en los documentos de las guías que se va a Gustavo Restrepo a por men, etcétera, y son para todos. diapositiva 7. ¿Cómo publicar para todos? Cerrar interrogación. Un hacer y conformar. Cuando uno analiza los estándares de accesibilidad, se da uno cuenta de dos cosas. Uno, hay que hacer bien las cosas, primero que todo. Y segundo, hay que agregar algunas cositas para que puedan caber todos. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Conmutación de tareas. Documento 1. Word. Documento. Seleccionado. Enter. Cuadro de manejo del computador. Listo. Enter. Lo que tengo, escuchan mi lector. En blanco. Listo, dice en blanco. Voy a hacer el trabajo que mi jefe me mandó. ¿Cuál trabajo me dijo? Importancia de la accesibilidad web. Ese es el trabajo que voy a hacer. Y cuando lo voy a hacer, lo primero que hago es el título. Listo, entonces voy a poner, bueno, en mayúsculas, eso sí, como un título. Bloqueo mayúsculas. Accesibilidad. Importancia de la accesibilidad. Nuri Utria se ha unido a la reunión. Ya hice el título. Me quedó supremamente bien. No, tal vez. Emma Victoria Mi jefe me dice, no, eso no es un título, hombre. Hágalo como título. En blanco. Lo que frecuentemente o lo que regularmente hace el usuario es importancia título, de la accesibilidad. Entonces muestre, lo centro, Centrado. lo pongo en negrillo. Activado. Y entro aquí a Control M. Fuente diálogo. Tamaño K12, 14, 16. Cuadro de edición. Ya quedó como título. Pero miren mi lector de pantalla que me dice. En blanco. Importancia de la accesibilidad. Sigue como si nada. Es que lo que yo hice fue generar un título, pero un título por su aspecto visual. Y los que no vemos, ¿qué hacemos? El lector de pantalla no me está leyendo bien. ¿Estará mal el lector de pantalla? No. Vean esto. Deshacer. Importancia, 11 puntos. Negro puro, blanco. Estoy en el título como estaba originalmente, pero lo que debería hacer, seleccionar. hago bien las cosas, es indicarle al procesador de textos que este es un título. Además que es un título de la más alta jerarquía porque es el título del documento. Entonces, ¿qué hago? Voy y le digo al procesador. Cinta de opciones superior. Inicio. Reemplazar punto. Estilos grupo. Algo que se llama estilo. Espacio. Cuadro de lista. Normal tiene. Sin espacio. Título 1 tiene ventana en. Cuadro de edición. En blanco. Ahí se cambiaron las características y su aspecto visual, pero adicionalmente le informé para que internamente el procesador de textos tenga en cuenta que es un título. Escuchemos qué dice mi lector de pantalla. Nivel de encabezado, una importancia de la accesibilidad. Me dice encabezado. Nivel de encabezado, nivel de encabezado 1, importancia de la accesibilidad. Ese título ya es un título. Lo pueden ustedes ver más grande. Es más, yo podría ir y modificar el estilo título 1 para que sea más grande, centrado y todo. Eso lo puedo hacer. Puedo hacerlo como quiera, pero entonces ya le indiqué correctamente al procesador de texto que el título es un título. Yo, persona ciega, puedo escucharlo.
Una persona sordociega que utiliza un renglón braille le dice encabezado nivel 1, acceso, importancia de la accesibilidad. Entonces, esa persona sordociega que tampoco puede ver esa herramienta, su renglón braille le menciona que es un título de nivel 1. Y la persona que no tiene brazos puede decir título 1, acceso a la... Y él se va inmediatamente con esa orden a ese título. Ahorita es el principal y no, pero si yo tengo 50 títulos y quiero ir a un título en particular, yo lo hablo, si fuera persona que no tiene brazos, utilizo un reconocedor de voz y me voy para allá. Eso es hacer bien las cosas. Pero hay cosas adicionales, y las adicionales es, si tenemos etiquetas, por ejemplo, tenemos imágenes, a las imágenes se recomienda, póngale algo adicional, mire, ¿es un esfuerzo? No, si usted se acostumbra, no es tan esfuerzo. Le pone la etiqueta que dice... fotografía de los miembros del Ministerio de Educación y ASCON en la jornada de lanzamiento de las guías accesibles para educación en países del mundo. Caramba, está la foto etiquetada. Y bien etiquetada porque ahí yo quedé ya abandonado. Equiparado. Si alguna vez me pasaba una cosa, estábamos asesorando a una entidad y ellos efectivamente la etiquetaron. Pero la foto decía fotografía tomada por Pedro Sánchez. Caramba, pues a mí no me decía nada. Sí tenía una etiqueta, un texto alternativo, pero no era la adecuada. Eso es hacer bien las cosas y agregar algunas cositas. Eso son dos ejemplitos pequeños de accesibilidad, pero son varias cosas las que hay que tener en cuenta. Ya seguimos mirando. Presentación del PowerPoint, abre corchete, diapositivas y cómo hacer y con dos agregar algún. Entonces, hay que hacer bien las cosas. Eso es como si voy a hacer accesibilidad en la arquitectura. Primero tengo que saber cómo se hace una rampa, la inclinación y todo eso. Y después sí me meto a hacer la accesibilidad. Si no lo sé, y si no sé cómo se hace una columna y hago la columna inclinada, pues caramba, primero tengo que saber hacer bien las cosas y hacer la columna alineada 90 grados con el piso, porque si no, eso se me cae el edificio. Diapositiva 8, aspectos básicos a tener en cuenta, dos puntos. Ya vimos que es la accesibilidad. Son una serie de criterios que hay que... Carolina Álvarez. Hemos visto que se trata en mucho de hacer bien las cosas. Créanme que a muchos les da muy duro eso de hacer bien las cosas, porque a veces no las hacemos tan bien. Entonces hay gente que le digo, hagamos bien en lo de Word. Y dice, uy, no, pero usted me va a poner a hacer eso. No, es que yo no tengo personas ciegas que asisten. Mire, usted se espera que le llegue la persona y usted no sabe hacer nada. Hágalo antes de que le llegue. Y cuando le llegue el diferente, sus documentos, su página web y demás van a poder ser manejados por todos. Aquí, ¿qué pasa? Aspectos básicos a tener una integralidad de... Hay que tener en cuenta. Si yo voy a incorporar accesibilidad, por supuesto, los criterios, ya ahorita vemos algo más de eso, y en los criterios tengo que tener en cuenta. Una integralidad de la... La accesibilidad es un concepto integral, debe implementarse en la página de inicio, en las demás subpáginas y demás. En el documento lo hago en el título, en el inicio, aparte, hasta el final del documento. Integral, pero no lo hago con un criterio ni 2 ni 3, sino todos los criterios que me dice el estándar o la norma de accesibilidad. Eso hay que hacer, entonces es un criterio integral. Dos, permanencia. Es un criterio permanente. Si yo implemento en mi entidad, en mi universidad, en mi entidad oficial, la accesibilidad, tengo que hacerlo permanentemente. No es que hoy y esta semana es la semana de la accesibilidad, incluye accesibilidad y ya después se me olvidó. No, porque ese concepto mañana se pierde. Si yo soy el comunicador, por ejemplo, y me hicieron el superportal bien accesible, pero yo publico las noticias y no les incorporo accesibilidad, adiós a la accesibilidad que los otros ingresaron. La interfaz debe ser accesible, en la página web, el CMS, el LMS, etcétera, pero también los contenidos que se le agregan, porque si no, nada se hace. Eso es como el edificio que tiene las condiciones de accesibilidad, pero le pongo un escritorio en la puerta para que nadie pueda entrar. Entonces, ¿qué hago? El edificio está perfectamente bien hecho, pero le puse un escritorio en la puerta, porque es que el señor el celador ahí es donde atiende. Caramba, no puedo entrar. Y me dan un huequito pequeñito para entrar. No puedo entrar. Entonces, eso pasa con la accesibilidad, debe ser permanente y quito ese escritorio y lo hago hoy, mañana y siempre. Y en el primer piso y en el último, y en la página inicial, en el home, y en los PDF y en los Word y en todos los documentos que se descargan. 3, contemplar aspectos. También hay que contemplar aspectos no técnicos. Miren que esto lo hemos nosotros adquirido de la experiencia de asesoramiento en algo más de 18 años. ¿De qué se trata esto de los aspectos no técnicos? A veces hay cosas que determinan el que no se puede hacer accesibilidad. Cositas que hemos entendido, mire, hemos convencido a webmasters y a desarrolladores, no, ellos quedaron convencidos y llegan a la empresa, a la entidad y comienzan a incorporar accesibilidad.
y mire que el jefe los ve y dice, ¿usted qué está haciendo? No, pues estoy implementando accesibilidad. Y le dice, no me pierda el tiempo, hágame el favor, póngase a hacer lo que tiene que hacer. Y el jefe no sabía qué es accesibilidad, no sabía qué es garantía de derecho para muchas personas que no tienen la garantía del derecho. María Camila Monroya. Entonces, Juliet Vanessa. accesibilidad. Entonces, ese aspecto es no técnico. O sea, debemos capacitar al director, al directivo. No tiene que saber lo técnico de todo el tema, no, pero sí tiene que conocer de qué se trata. Tenemos que también, de pronto, hay un solo criterio. Hay mucha gente que me dice, inclusive, una anécdota que tengo. María Camila. Me decía una vez, no, es que sabe que yo voy a implementar, Santiago, la accesibilidad en 2 años, porque es que no tengo plata. Ya en 2 años tengo plata. Y le pregunto yo, ¿y para qué necesita plata? No sé, yo necesito plata para implementar accesibilidad. ¿Debe necesitarse o no? Le digo, no necesita plata. El único criterio de accesibilidad que necesitaría de pronto un poco de recursos es el video o los elementos multimedia. Esos elementos requieren tener una lengua de señas simultánea, una subtitulación, una audiodescripción. Adicionalmente, el guión, ojalá lo tengan un enlace alterno al video para que personas con sordociegas y demás lo puedan detectar, pero por lo menos audiodescripción, lengua de señas y subtitulación. De pronto eso requiere un costo. Y si yo programo 10 videos para hacer el año entrante, pues en el presupuesto meto el tema de un porcentaje para la audiodescripción. Carolina Álvarez. Eso se debía hacer y eso no es técnico. Algunos me han dicho, hace 10 años los asesoramos y le digo hoy en día, oiga, ¿ya metieron los videos? No, es que no hay presupuesto, eso como no es mío, él es el técnico. No, es un tema institucional y debe contemplar esos aspectos no técnicos. Ahora, diapositiva 9, pasos macro. ¿cómo se implementa la accesibilidad? Las 11:30. La accesibilidad se implementa con unos pasos y son macro. Pasos macro para un estudio del concepto. Primero, la accesibilidad hay que estudiarla. Esto es clave. Hay gente que me dice, oiga, pues es que yo le paso un validador automático y eso me saca 50.000 cosas. No, lo primero que hay que hacer no es eso. No hay que hacer diagnósticos iniciales si usted no ha implementado accesibilidad. No hay que, mejor dicho, casi todas las preguntas llevan al punto en que hay que estudiar la accesibilidad. No es hacer un doctorado ni una maestría. De Patricia Elena. No, es contemplar unos criterios para que sea todo y tenga un estudio del concepto. Pero eso tengo que estudiarlo. Estudiar el concepto, lo que estamos viendo, más esos criterios, hay que hacer esto, más esto, y entender eso bien. Ya cuando lo entendemos bien, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a hacer que todo lo nuevo sea accesible. Porque es que miren, todo el mundo quiere, como primer paso de la accesibilidad, hacer un diagnóstico. Eso no es así. Y también, junto con el diagnóstico, llamar a alguien que me haga la página. Y también quieren hacer una valoración automática. Hay unas herramientas automáticas, pero no funcionan. No es que no funcionen, lo que pasa es que no pueden detectar todo. Entonces, lo primero que hacen es eso. Yo no tengo accesibilidad, no la incluí, pero miremos a ver de pronto si hay algo accesible. No, la accesibilidad no se adquiere de pura chiripa. No. Debo implementarlo. Entonces, ese tiempo de diagnósticos, ese tiempo de herramientas automáticas, lo gasto más bien en estudiar y después en comenzar a hacer lo nuevo accesible. Entonces, ¿qué hace además las personas que van a implementar accesibilidad? Lo primero es comenzar a corregir todo lo que tienen ya publicado. Y ahí pueden demorar 6 meses, 1 año, dependiendo de las condiciones. Y haciendo eso, cuando terminen el año de convertir la página en accesible, resulta que todo lo que se ha hecho durante ese año se hizo inaccesible y otra vez volver a empezar. Y vuelven y otra vez, no, pues es que lo nuevo no se está haciendo accesible. Entonces, después de estudiar, el siguiente paso no es convertir lo antiguo, es convertir todo lo nuevo en accesible. Entonces le digo, señor comunicador, usted que publica documentos, usted que publica notas. Matilde Lina Ávila, hola. Por favor, aprenda esto. Mire, esto, Matilde, Juan Carlos Vázquez. Todo lo podemos aprender. Esto no es de ingenieros ni de especialistas. Es un tema de todos, porque todos deberíamos saber publicar. Lo duro que nos da es cambiar un poquito la cultura de publicar siempre de una manera. Y el desarrollador dice, no, es que eso yo cómo lo voy a cambiar. Hombre, hay que hacerlo. El mundo entero lo está exigiendo. Nosotros ya entramos un poquito tarde porque hace más de 12 años que es obligatorio en Colombia hacer páginas accesibles. 3 plan de acción para lo ya. Entonces, ya después de tener todo lo nuevo, ya comenzamos a publicar todo lo nuevo accesible, lo que sigue es, ahí sí hacer un plan con conocimientos
Y ya sabiendo cómo se hace la cosa, hacemos un plan y decimos, mira, vamos a hacer esto para convertir toda esa página que tenemos, ese portal y los micrositios y demás en accesible. Vamos a hacer esto más esto, porque ya lo conocimos. Hacer ese plan al principio no se puede porque es que no sabemos sobre qué, ni cómo, ni qué recursos necesitamos. Habiendo estudiado, habiendo implementado y haciendo un plan, se puede determinar, no, mire, nosotros tenemos un solo webmaster. Y el webmaster es el que lleva los tintos y además es el que abre la puerta. Juliet Vanessa Valder. Ese recurso es el que tengo, pues entonces me toca de a poquiticos. Pero hay entidades, hay empresas, hay universidades, hay instituciones que tienen 10 desarrolladores y tienen un equipo de 30 ingenieros. No, pues caramba, muy seguramente le va a rendir más. Incorpórelo, eso sí, entiéndalo y comience a convertir y verá que le va muy bien. Pero haga los pasos, estudiar todo lo nuevo accesible y luego sí ese plan para convertirlo ante. María Camila Monroe, diapositiva 10. ¿Cómo se transmite Optibide? María Camila Monroe. Entonces, ¿a qué se dedica la accesibilidad? Entonces, ella interviene. ¿Cómo se transmite textos? En los textos que se van a conformar para decirle al usuario algo. Esos textos deben ser clarísimos, si no, ni para qué me pongo a meter accesibilidad. Los textos que incorpore en el documento, en la guía, en la página web, en el PDF y demás, deben ser claros y deben ser entendibles. Siempre ponerlos, porque es que hay gente que pone un formulario y dice, regístrese, y entré a la página, ahí no dice ni título ni nada, dice nombre, dirección, teléfono. Y me llamaron por teléfono y fui, me demoré media hora y volví, y yo veo que dice nombre, dirección, teléfono. ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Esto qué es? No hay título, no hay unas instrucciones, me toca devolverme y volver y cargar. No, pues me ahorraría eso si digo título, formulario para registrarse ante ASU. María Camila Monroe. Y digo adicionalmente, al ingresar usted María Camila Monroe. este formulario, usted tiene derecho a Diligéncielo, por favor, y al final active el botón enviar. Listo, ya tengo claridad de todo. Si de pronto hay una persona que no sea del nivel cultural y académico de todos, pues puede entender y aclarar qué es y ya sabe para qué sirve y diligencia. Y listo. Las advertencias deben estar, eso sí, antes. Si ustedes se dieron cuenta cómo me desempeño, yo me desempeño escuchando el punto en el que estoy con mi lector de pantalla. Yo no estoy visualizando lo global. Y si a mí en un formulario me ponen en la parte inferior en color rojo algo que diga los campos con asterisco son obligatorios, yo lo veo al final o yo lo entiendo al final cuando mi lector de pantalla pasó por todos los campos, lo diligencié y llegué hasta ese punto, los campos con asterisco son obligatorios. Entonces, me llegó tarde ese mensaje porque yo ya llené todo o dejé de llenar un poco de campos. Entonces, eso debe hacerse así. Entonces, hay textos. Dos elementos gráficos. Hay elementos gráficos, videos, audiovisuales. A ellos debe intervenírseles para ciertas cosas. Tres animaciones y elementos programados. Elementos programados, incrustados. Ellos deben Juliet Vanessa. Para poderlos incrustar, implementar. De María del Socorro. 4 elementos de formulario. Los elementos de formulario deben estar claros, los elementos deben ser los elementos estándar del sistema, de las plataformas web y etiquetados como lo son los PDFs y demás, para que todos los podamos manejar. Ciegos, sordos ciegos, sin brazos y demás, los podamos manejar. 5 instrucciones e indicaciones. Las instrucciones e indicaciones. Si yo doy una instrucción como haga clic en el botón rojo para tal cosa, caramba, mejor y no es tan técnica la solución. Mire que si yo lo puedo hacer, porque es que el botón rojo le llama la atención a todo el mundo, pues voy y etiqueto el botón rojo, donde, como diga, para que diga botón rojo. Y cuando yo, persona ciega, llego ahí, me dice botón rojo, entonces ya puedo activarlo. O quien tiene daltonismo o quien no percibe los colores, lo puede activar. Fíjense que esa solución no es nada de lo técnico. Hay muchas soluciones que hay ahí de esa manera. Logotipo del INSI. ¿Listo? Diapositiva 11, aspectos. Ahora, finalmente. Las 11:40 am. ¿Cómo hacemos para poder implementar esto y a qué se dedica la accesibilidad? Se dedica a... Una alternativa a lo sensorial. Laura Correa Ram. Solamente sensorial, es decir, esa información que dice haga clic en el botón rojo. O cuando escuche el sonido, comience la prueba. O cuando me dice... Beatriz Menas. Cuando vibre el dispositivo,
conteste llamada, porque todas son informaciones sensoriales. Esas informaciones deben tener alternativas. Entonces, hay un apartado para esto. 2. Lo visual con algunos parámetros. Lo visual no tiene que dejarse de utilizar porque es que la mayoría de las personas ven. Entonces, hay Camilo Vargas. pero bien utilizadas. Entonces, no Matilde Lina Ave. página con una fuente de 10 puntos. Elmer Campas. De pronto es muy pequeñita y si la pongo por defecto, algunos se van Elmer Campas. porque no saben cómo aumentar. Entonces, llegaron y no le compraron al proveedor, no vieron el tiquete, no vieron el brochure, no vieron la publicidad o no se pudieron matricular porque la fuente es muy pequeña. Hagámoslo visual y además pongámosle fuentes contrastantes. Hagamos que la fuente con el fondo sea contrastante. Si ponemos el blanquito es muy bonito, con un amarillo, no, pues se ve bonito, pero es que amarillo sobre blanco no genera mucho contenido. 3. Estructura info para Jacqueline Bravo. Los títulos, todas las páginas y todos los documentos tienen estructura. El título y esto, pero no son títulos que sean títulos y no son regiones que sean regiones. Hay que hacerlos expresamente para que lectores de pantalla, renglones braille y otras personas puedan desempeñar. 4. Secuencia y orden de la La secuencia debe revisarse, la secuencia de los títulos, de los campos de formulario, porque a veces nos quedan mal y uno dice, no, primero me pide el nombre y luego me dice firma y luego me dice apellidos. No, eso no está bien. Esa es la secuencia. Adicionalmente, los avisos de advertencia los pongo antes del evento que pueda ocurrir, no después del evento. Muri 5. Control de eventos automáticos. Los eventos automáticos, si yo pongo en una página web, tan pronto ingreso, una música muy bonita, fuerte, entonces me llama la atención, pero dura 5 minutos y yo soy persona ciega y esa música no me deja escuchar mi lector de pantalla, pues perdí el control y yo quería ir a buscar un programa de esa emisora de la semana pasada. No pude hacerlo porque duró 5 minutos o no sé cuánto, pero a yo los 2 primeros minutos me aburrí porque no puedo manejar mi lector y perdí el control. Entonces salgo de la página, eso sí lo sé hacer, al F4 y ya me fui, porque ¿qué más hago? 6. Textos e instrucciones. Los textos e instrucciones deben ser claritos. O sea, si le digo, por favor, diligencia este formulario para tal y listo. Ya, eso es una orden correcta. Lo mismo, la siguiente prueba le permitirá evaluarle los conocimientos del primer trimestre en la plataforma e-learning, listo, ya lo podemos. 7. Todo elemento capturable. Todos los elementos deben ser capturables, es decir, debo poder capturar y convertirlo a voz, debo capturarlo y convertirlo en braille. Para eso se utiliza la codificación, y la codificación es esos metadatos que decimos en el PDF o en el HTML, esos metadatos, ahí dicen, mire, la codificación de esto es tal. ¿Para qué? Para que el lector de pantalla pueda capturar y decir esto y lo convierte en... Colin Sorian, logotipo del INSI. ¿Listo? Diapositiva 12. Gracias. Esto es lo que tenía para decirles. Yo sé que es un poquito denso para algunos, no, espero sea muy provechoso. Quedo en este momento dispuesto, ahora sí, a conversar con ustedes para que podamos... Conmutación de tareas. Documento 1. Word. JOS profesional. Podamos compartir todo lo que sus inquietudes. Documento JOS profesional. Controles de reunión. Controles de reunión. Alt test. Ha detenido su compartición del Alt V. Video ahora inicio. ¿Preguntas, inquietudes? Santiago, buenos días y buenos días para todos. ¿Me escuchan? Señor, perfectamente. ¿Quién es? Muchas gracias. Carlos Ramírez de Ascun. Sí, señor. Dado que Elizabeth tenía que retirarse a otra reunión, entonces me ha pedido el favor de que Victoria Morir. esté atento para coordinar esta segunda parte de las preguntas. Te agradecemos muchísimo por esas, digamos, directrices y este ejercicio tan valioso que nos has planteado. Entonces, abrimos la posibilidad para que las personas que quieran de pronto hacer algún comentario o alguna apreciación frente a lo que nos acaba de plantear Santiago, pues estamos atentos entonces para que lo puedan hacer. Creo que pueden activar el micrófono o si no lo pueden hacer a través del chat. Listo. Hola Santiago, mucho gusto. Hablas con Gustavo Palomino de Ascun. Ok, Gustavo. Yo voy a ser la persona encargada del desarrollo técnico, diseño y técnico de las guías interactivas. Y tenía aquí varias preguntas. Me parece muy interesante, primero que todo, pues la exposición que nos diste. Muchas de las cosas que nos brindaste es el fundamento en el cual yo, desarrollador web, se basa la industria. Tenía varias preguntas. La primera es, no sé si podemos hablar un poco de
la accesibilidad en móvil, si tú utilizas, por ejemplo, TalkBack, y a través de TalkBack, cómo ingresas a las páginas. Hay ciertos gestos para ingresar a las páginas cuando uno está en un celular, por ejemplo, cuando se pone este modo que está indicado para personas con dificultad visual. Hay gestos hacia la derecha, hacia la izquierda, pero me gustaría que, pues de tu parte, nos indicaras cómo es esta navegabilidad en móvil, ¿verdad? Digamos, cómo accedes, perdón, a los links, cómo le das clic, por ejemplo, si es en toda la pantalla, y cómo haces para devolverte entre ciertos links. Me gustaría que pues, nos pudieras como acotar estos puntos. Ok. Miren que el principio de los lectores de pantalla y de las herramientas que se llaman productos de apoyo, en este caso, productos tecnológicos de apoyo, el principio es exactamente el mismo para todos. En el sistema operativo Windows, los elementos para intercambiar información con el sistema operativo son los botones, las casillas de verificación, los cuadros de edición. Esos son los elementos que utilizamos para intercambiar información. En un móvil, exactamente el sistema operativo, que ya no es Windows, sino otros, en el ejemplo que nos proponen. En ese ejemplo, Gustavo pregunta por el sistema operativo Android tiene un lector de pantalla, se llama TalkBack. Pues TalkBack maneja los botones que hay en Android. Y cuando yo llego al botón, pues debo saber cómo se maneja un botón. Adicionalmente, él me dice botón aceptar. Pero, ¿cómo me desempeño? Pues si yo estuviera en el elemento de formulario o en algo que me permite navegar para allá, yo hago gestos tocando la pantalla. ¿Y gestos como qué? Son así, reales en TalkBack y en otros móviles. Lo que hago es deslizar el dedo de izquierda a derecha, tocando la pantalla un poquito, y lo que hago es hacer, eso se llama un flip. Y el flip lo hago a derecha, a izquierda, arriba y abajo. En los formularios, en los campos, lo que hago es hacer flip de la derecha y me pasa el campo nombre y le doy otro flip y me dice apellidos y le doy otro y me dice correo electrónico. Y si me quiero devolver, le doy un flip a izquierda. Ya de pronto, si quiero irme a la página anterior o hacer atrás, ya comienzo a manejar gestos con 2 dedos, 3 dedos, o empiezo a hacer gestos arrastrando el dedo en la pantalla suavemente hacia la izquierda, o haciendo como un signo menor o un signo mayor en la pantalla, y ello me hace algunos los comandos. Entonces puedo ir atrás, puedo avanzar por los elementos de la pantalla, puedo regresar, puedo irme al principio de la pantalla o al final, puedo ir a todo. Pero entonces el principio es el mismo que utilizaría cualquier usuario. Un sistema operativo se mueve por interfaces, y las interfaces tienen elementos llamados botones, cuadros combinados o elementos de selección y demás. Entonces, cuando yo comienzo a manejarlo como persona ciega, en el caso de TalkBack con Android, me dice botón, casilla de verificación o botón de selección, y le doy doble toque. Doble toque. El asunto es, cuando yo activo el lector de pantalla, él comienza a hablarme los elementos, y cuando llego a los elementos no me los activa, porque cuando los toco, ellos se me hablan por primera vez, y la siguiente vez lo que hago es darle 2 toques cuando ya entendí, porque para la persona ciega lo primero que tiene que hacer es saber qué elemento es, y si es el elemento que necesito, botón aceptar, le doy doble toque y ese doble toque me lo activa. Eso es necesario tenerlo en cuenta. Algunos se ponen a hacer pruebas con su celular y activan este programa y después no lo pueden desactivar, no les funciona bien. Tienen que tener en cuenta que el toque de un elemento solo lo habla, y para activarlo hay que darle doble toque. Así podemos ir. Eso combinado con flip a izquierda y derecha y demás permite manejar el sistema. Pero el principio es el mismo de lectores de pantalla, solo que en escritorio es con comandos de teclado, aquí es con gestos. ¿Listo? ¿Responde, Gustavo? Sí, correcto. Gracias, Santiago. Okay. Tendría otras 2 preguntas técnicas. Digamos que en las guías van a existir varios links definidos por una etiqueta universal o general que se llama A. Esta etiqueta, o todas las etiquetas HTML, que pena un poco el tecnicismo, no voy a intentar no ser tan técnico, llevan un atributo que se llama alt, que
ayuda a escribir de qué se trata ese link. Entonces mi pregunta frente a los links es, lo que entiendo es que cuando llegas a un link, él te dice que es un link, pero no le das clic de una, porque pues tú no le estás pidiendo esa opción, ¿verdad? Tú primero sabes que es un link y ahí sí decides si le das clic y si te sales de la página o no. Y mi segunda pregunta, sí, sigue, disculpa. Ok, hay algo que hay que tener en cuenta. El link lo maneja la herramienta, el lenguaje de programación de marcado HTML lo maneja. Y lo maneja el lector de pantalla. O sea que el desarrollador no tiene que enredarse con ese tema. Hace un link y listo. Solo que cuando yo llego al link, yo como desarrollador o como programador no manejo que el enlace yo tenga que darle doble toque. No, eso lo maneja la herramienta, el lector de pantalla. Entonces, simplemente al crear un link se crea el link. Ahora, para el texto alternativo hay un parámetro que es la etiqueta del link, y esa etiqueta del link es por defecto la que se utiliza. Entonces yo digo el link enviar, o el link se llama ¿quiénes somos? Ese enlace ya lo tengo con la etiqueta ¿quiénes somos? Lo que pasa es que hay veces hay enlaces que son gráficos, imágenes, por ejemplo. En ese caso se podría necesitar un alt. Pero si ya el texto propiamente de la etiqueta del link ya lo está diciendo, en ese caso no hay necesidad de un alt. El alt se utiliza más que todo para las imágenes y para los elementos no textuales. Correcto. Llámese sonido, llámese vibración, llámese para todo eso. Esa era mi segunda pregunta. Lo que queremos decir es que para todas las imágenes utilizaríamos, qué pena, un alt, incluyendo los iconos, o lo utilizaríamos en este caso, según la accesibilidad, para todo lo que es imágenes e iconos. En realidad, los estándares de accesibilidad no lo tienen para las imágenes, sino más genéricamente, para los elementos no textuales. Es decir, una imagen es un elemento no textual, pero la vibración que se me produce en el móvil es un elemento no textual. Fíjense que en los móviles, cuando yo hago una llamada, cuando me llega una llamada, yo estoy en reunión, me vibra. Eso es información, pero simultáneamente se pone un texto alternativo, me dice llamada de fulanito. Ese es el texto alternativo para la vibración. De ahí que todo lo sensorial deba tener su alternativo. Entonces, la vibración, el sonido, la imagen. Y pues lo que ya sea texto, pues no necesita alternativa porque casi siempre la mejor alternativa es el texto. Entonces, pues ya lo tiene. Cuando es un enlace texto, ya tiene su alternativa. ¿De acuerdo? Okay. Quisiera explicar, perdóname Gustavo, quisiera explicar, el texto es lo genérico en accesibilidad, porque es que el texto es el elemento que se puede convertir en otros códigos. El texto se puede capturar y convertir en voz, como en el caso de mi lector de pantalla. Se puede capturar y convertir en braille para una persona sordociega, pero eso no es responsabilidad del desarrollador. El desarrollador implementa los criterios de accesibilidad, lo que le dicen, y ya cubre personas ciegas, sordociegas y demás, sin tener en cuenta el resto. ¿De acuerdo? Ah, ok, perfecto. En HTML manejamos una jerarquía de etiquetas. Normalmente no existe una etiqueta title, pero es para el nombre global de la página. Pero sí hay etiquetas principales, la H1. Me imagino que estas etiquetas, para que ustedes sepan el título, esto comparándolo un poco con Word, no sé, en este tema estoy siendo un poquito técnico, lo manejaríamos así: las etiquetas H1, H2, H3 son utilizadas en web para estos títulos importantes. Cuando la experiencia que planteamos hacer se manejarían a través de esas etiquetas, porque title realmente se utiliza para, digamos que para el nombre de la página. Exacto, no son tanto, en realidad tienes razón, son los H1, H2, H3, que son marcas del lenguaje, valga la redundancia, el lenguaje de marcado, son marcas para dar estructura a los documentos HTML. Alguna vez preguntaba yo a un webmaster, oiga, ¿y para qué es eso de H1? Y me dice, no, es que eso es para poner la letra más grande. No, eso no es para eso, no es para hacerlo. Y créanme que hay muchos, pero es mucho personal que hay, pues que han sido empíricos y no han estudiado el tema. Mire, el señor Tim Berners y quienes crean HTML desde la versión 1 han utilizado etiquetas H1, H2, H3 para dar estructura y no para dar formato. Así como las que en HTML5 adicionales al H1, H2 son las regiones activas y demás. Correcto. No solo para eso, sino es una de las formas principales para posicionar una página. Muchas gracias, Gustavo. Sí, solo tengo una pregunta, discúlpame, una pregunta más.
Es que queremos darle la participación también a otras personas que bueno, no, quieren tranquilo, preguntar. dale, si Y quieres, dale. Gustavo, pues como tú haces parte del equipo, podríamos de pronto continuar Mañana tenemos una jornada de profundización. Exactamente, Ok, muchas Gustavo, gracias. no hay problema. Gracias, Dale. Gustavo. Santiago, hay dos preguntas, una muy técnica y otra de manera general, y una se refiere a cómo las instituciones educativas, especialmente creo que básica y media, pueden acceder a este tipo digamos, de plataformas o de asesorías técnicas, porque sabemos que en el país pues existen muchas personas con estas limitaciones. Entonces una pregunta tiene que ver es cómo acceder a una asesoría técnica para instituciones de básica y media, y supongo para instituciones de educación superior a nivel general. Y otra, la voy a leer, la plantea Jamie, y dice, en el caso de los documentos desde gestión documental que deben ser diligenciados en forma digital, que claramente están diseñados previamente, ¿deben ser ajustados? No sé si entendiste la pregunta. Sí, claro. Bueno, voy a responder esta primero. Y esta, pues lo que ya está conformado, lo que ya está publicado y demás, debe pasar por el proceso que yo decía. Primero, estudiemos la accesibilidad, conozcámosla, luego aprendamos que lo nuevo se debe hacer accesible y cómo se hace, y después convertimos lo que es esto. Porque es que a veces caemos en lo que yo ya dije, convertir todo y ahí nos quedamos toda la vida. ¿Cómo se convierte? En el caso de los formularios, muy seguramente hay que refinar algunas cositas de comprensión, de generar entendimiento. Un ejemplo simple, hay gente que pone nombre y está esperando que en ese campo pongan nombres y apellidos completos, porque a renglón seguido ponen fecha de nacimiento. Pero resulta que todo el mundo no es tan perspicaz, todo el mundo no tiene el mismo nivel académico y todo el mundo no tiene el mismo nivel intelectual o mental. Y no pueden deducir que si me ponen nombre y luego fecha, hay que poner nombres y apellidos. Eso se puede asumir, pero no todos. Hay personas que piensan de una manera muy distinta. Debo poner nombres y apellidos completos como etiqueta. Esas serían reformas que hay que hacer. Entonces, ese formulario hay que analizarlo, mirarlo y que los elementos estén bien conformados. Bien conformados es el elemento como tal, con su etiqueta y con sus parámetros, para que quede bien hecho. Eso hay que analizarlo. Si de pronto hay mucha gente que llega y, por ejemplo, pone el botón está muy bien para ejecutar algo, pero no le pone etiqueta, sino fuera del botón, a nivel externo pone un aviso muy grande que dice enviar, en letra gótica, bonito, eso sí. Pero pues yo ciego no puedo ver eso porque es una imagen, y segundo, y no está etiquetada además, y el segundo, el botón está solo, y cuando llego al botón me dice botón, pero yo digo botón, ¿qué? No sé. Entonces hay que analizar eso, y en general, cuando vamos a modificar contenido, sea uno u otro, debo conocer los distintos criterios de accesibilidad para poder implementarlo. Eso está en documentos. Y respondo la segunda pregunta. Para las asesorías, mire, lo podemos hacer con las entidades educativas. Y yo le daría la recomendación a la persona, mire, no lo haga porque hay personas ciegas. No. Si no tiene personas ciegas, hágalo también. ¿Por qué? Porque es que está preparado y cuando le llegue la persona ciega, ahí puede ya atenderlo. Porque es que todos estamos esperando a que llegue el diferente. La universidad, el colegio, la básica, la media, el jardín y todos. Aprendemos las cosas cuando ya nos llegaron. Y pues caramba, qué cosa, el profesor dura un año aprendiendo y aprendió muy poquito. Y el niño quedó sueltico por ahí sin aprender nada. Es mejor hacerlo. Esto es diseño universal, es hacer contenidos para todos. En Colombia ya es obligatorio para entidades del Estado, para muchas otras entidades a partir de una ley que se llama Ley de Transparencia, ley estatutaria. Las leyes estatutarias protegen derechos fundamentales. Ley estatutaria 1712, ley de transparencia, ella tiene un principio de calidad donde la accesibilidad está y debe tener todo contenido. Por supuesto, universidades, colegios y demás deberían tenerlo. Santiago, hay otra pregunta de una estudiante de la Universidad del Rosario, Ana María, que dice cómo se puede acceder a estos programas, a los programas que tú presentaste o a los programas con los que estuviste haciéndonos la charla, ¿cómo se puede acceder a sus programas? Bueno, yo primero le diría,
no se me deje llevar la vida por mis programas especializados. Nueva notificación. El programa especializado es el programa mío propio para poder desempeñarme. Pero en esta charla, el centro de la cosa son las condiciones que yo le brindo al usuario para que se desempeñe. Un ejemplo simple. Si yo voy a un centro comercial y yo voy con silla de ruedas, a mí las condiciones del sitio son las rampas, las barandas, la señalización, los ascensores, etc. Eso me permite desempeñarme. La herramienta propia mía es mi silla de ruedas. Si yo llego al centro comercial y si no, es que yo le tengo aquí silla de ruedas para todos los que lleguen, que sean usuarios de silla de ruedas, pues caramba, yo ya llego con mi silla de ruedas. Pues como para qué otra silla de ruedas. Eso se hace mucho. En las páginas web es común que la gente utilice unas barras de accesibilidad y le aumentan la letra y le disminuyen y además le producen voz. Pero miren, eso no es que sea malo. Cuando ya se implementó, déjelo. Pero es que eso no brinda la accesibilidad a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad llegamos a la página con nuestra herramienta propia y de manera autónoma e independiente. Ahora, la herramienta, no le dejo de responder la pregunta, es un lector de pantalla y ese programa se obtiene gratuito en Colombia porque el Estado colombiano lo adquiere para todo el país, comprado y de pago, para distribuirlo gratuitamente. Entonces, este programa yo lo adquirí por medio de mi entidad, el Instituto Nacional para Ciegos, que adquirimos un número de licencias, se puede gratuitamente, la página www.convertic.gov.co. No quiere decir que ustedes automáticamente ya pueden probar, no, hay que saber manejar el lector de pantalla para eso. Y cualquier aplicativo específico para la discapacidad funciona más o menos con este principio, y si hacemos bien la accesibilidad con todos los criterios, vamos a permitir que todas estas personas que nos desempeñamos distinto podamos hacerlo en las páginas web. Bien, muchas gracias, Santiago. Algunas personas también nos preguntan si pueden tener acceso a la grabación de este webinar, y claro, por supuesto, una vez termine, nosotros les podemos mandar a sus correos electrónicos la grabación de este webinar. Las otras preguntas tienen que ver justamente con lo de los programas, cómo acceder a los programas que Santiago nos acaba de referir. No veo en el chat más preguntas. No sé Perdóname un segundo. Yo quisiera mencionar algo. Sobre el asesoramiento, nosotros podemos asesorar en accesibilidad web, en tecnología especializada también, pero en esto que tiene que ver con accesibilidad, cómo hacer que los documentos PDF, las páginas web y demás sean accesibles para colegios, para instituciones educativas, pueden escribirnos a ciudadano@insi.gov.co, ciudadano@insi.gov.co. Ojalá la institución educativa lo haga en conjunto con su Secretaría de Educación. En Bogotá tenemos toda una infraestructura canalizada a través de la Secretaría de Educación para ofrecer los servicios. En la Secretaría de Educación de Nariño y demás, las entidades territoriales son la unidad administrativa a la cual nos dedicamos para que una entidad pequeña como el INSI tenga las condiciones y capacidades para poder llegar a todo el país. No podemos individualmente, si nos llaman de una institución la atendemos, pero ojalá lo coordinen para acoger las 10 instituciones de Bogotá o las 20 de Zipaquirá para que la hagamos en una sola charla y optimizamos mucho el pequeño recurso que tenemos. Discúlpame y adelante. Muchas gracias. Preguntan también por el acceso a universidades, pero creo que la ruta es similar. La ruta de acceso es similar tanto para instituciones, organizaciones, instituciones de educación básica media o instituciones universitarias, ¿cierto? Es igual y pueden solicitarnos directamente. Qué bueno, y vamos a mirar, yo voy a hacer fuerza y voy a ponerme cansón con ASCUN, a ver si a través de ASCUN hacemos para toda la educación superior colombiana, hagamos esto, porque es que necesitamos que nuestras universidades, créanme que estudiar en Colombia con una discapacidad es a veces pesadito porque nos toca el bulto solos. Yo tuve la oportunidad de estudiar ingeniería de sistemas y hacer un magíster y es pesadito porque le toca a uno el triple de lo que le toca al resto. La accesibilidad favorece mucho y ya eso me ayuda y me aliviana un poquito y me ayudan a cargar un poquito el bulto cuando voy haciendo mi carrera universitaria. Y muchas gracias, Santiago. De hecho, pues en ASCUN hemos promovido mucho y hemos apoyado mucho la red
hay una red a nivel nacional y a nivel latinoamericano para fomentar todos estos temas de accesibilidad. Hemos hecho varios trabajos conjuntamente también con el Ministerio de Educación Nacional. En el año 2003-2004 apoyamos los lineamientos de políticas sobre accesibilidad y sobre inclusión a la educación, donde un grupo de trabajo obviamente son las personas con discapacidad. También en la red de bienestar de ASCUN, que hace mucho trabajo, pues porque las unidades de bienestar en las universidades son las que a veces tienen que, digamos, entre comillas, resolver la situación de accesibilidad a los estudiantes, y entonces eso lo hemos trabajado en varias ocasiones con ASCUN y con las universidades, y por supuesto estamos abiertos a apoyarlos en todas estas iniciativas. Por eso incluso ahora en el desarrollo de las guías consideramos muy importante tener este elemento presente sobre la accesibilidad. Y bueno, pues ahorita estamos hablando de personas ciegas, pero pues hay otras personas que también deben estar en este mismo proceso. Si no es más, no quisiéramos abusar mucho del tiempo. Yo quisiera compartir algo. Muy buenos días, mi nombre es Nelly Rosero de la Universidad Popular del Cesar y quisiera como confirmar lo que están diciendo, ¿cierto? El ponente. Nosotros solicitamos a través de ese medio que dice el ingeniero el apoyo y lo tenemos. Nosotros estamos trabajando de la mano del ingeniero todo el acompañamiento y estamos en los ajustes de plataforma, de a toda la parte virtual del aula web y todo este tema de la accesibilidad. Entonces, como confirmar, nosotros mandamos el oficio y tenemos el acompañamiento y hemos mejorado y hemos avanzado muchísimo en el tema. Muchísimas gracias al INSI, bueno, y a estos espacios tan importantes para todo, para la educación y para todo el tema de una sociedad incluyente de verdad. Muchísimas gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Nelly. Nelly Rosero es conocidísima en el medio universitario. La Universidad Popular del Cesar la hemos asesorado mucho, la Universidad Mariana de Pasto, universidades, muchas. Por favor, nosotros decimos, estamos para apoyar y queremos que el país sea accesible. No esperemos a que nos llegue el diferente y nos demoramos adecuando los espacios un poco de tiempo. Entonces, hagámoslo de una vez. No esperemos la discapacidad, créanme que no. Esto es universal y hagámoslo todo el tiempo. Eso en conjunto con algo que se llama diseño universal de los aprendizajes, es algo que nos está ayudando mucho. Ojalá nos metamos en el tema. Repito, diseño universal de los aprendizajes. Esto es de Ministerio de Educación y son políticas sobre estos temas. Qué bueno que se implementen. Discúlpame y adelante. Muchas gracias. Quisiera de pronto abrir el micrófono para 2 o 3 preguntas. Si alguno tiene a bien de pronto hacer alguna pregunta. Me preguntan por si existe un paso a paso de cómo instalar. Creo que no lo tenemos, pero no sé si alguien más quiere hacer alguna otra intervención. ¿Un paso a paso para qué? Para instalar los programas, Santiago. Ok. Yo insisto en algo, No nos dejemos llevar por los programas. Si alguien no tiene discapacidad y quiere implementar accesibilidad, no tiene que instalar los programas. Tiene que seguir los criterios de accesibilidad y esos criterios los llevan de la mano para implementar todo lo que necesitan, ¿sí? No tenemos que aprender cómo se desempeña el ciego, el sordo, sin brazos, sin piernas. No tenemos que hacerlo. Los criterios de accesibilidad son para todos y se implementan con algún conocimiento de lo técnico, pero en la mayoría de los casos con los conocimientos de algo de informática. Porque un documento Word debe ser accesible y lo debo hacer accesible. Entonces, las herramientas tienen sus pasos para esto, pero solo cuando tenemos la discapacidad y la discapacidad llega a usarlo. Entonces, lo importante en este momento son las condiciones que creemos en los documentos Word, PDF, en las páginas web, en los micrositios, para que puedan ser manejados con esas herramientas por quienes la tenemos específicamente. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes. Santiago, buenas tardes. Estudiante de Psicología de la Universidad Católica Luis Amigo de acá de Medellín. Sí, con base a la pregunta que acabamos de hacer en el chat, teniendo en cuenta los pasos para implementar la accesibilidad y lo que usted acaba de decir que es muy cierto, si yo no soy, digamos, un ingeniero técnico, no necesito comprar ningún programa, pero yo quiero instalar en mi ordenador, digamos,
la forma para que esa persona invidente en otra ciudad, en otro país, pueda leer, comprender lo que yo le estoy diciendo, o yo me pueda desplazar hasta su casa e instalarle eso, organizar eso en su computador. La pregunta mía era si de pronto ustedes tienen el paso a paso de cómo yo hacer eso, un tutorial, sin necesidad de yo, como digo, yo tener que contratar un diseñador de páginas, sin necesidad de descargar un programa, sino que algo sea muy básico con el fin de garantizarles esa accesibilidad a las personas invidentes como tal. Claro, se puede. Escríbenos a ciudadano@insi.gov.co y te enviamos el paso a paso. Por supuesto que lo tenemos, y la página y el sitio y cómo se instala y todo eso lo tenemos. Y si me escriben a ciudadano@insi.gov.co, nosotros le enviamos ese paso a paso. Muchas gracias, Santiago. Ok, no, señor. Gracias por aclarar la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario? Las 12:11 p. Bueno, siendo así, entonces, pues queremos agradecerles a todos. No sé si Elizabeth está escuchando para dar por concluido este webinar. Ya te veo, Elizabeth, entonces te cedemos la palabra. Bueno, no, muchísimas gracias por la participación de todos. Santiago, has sido tremendamente generoso con tus conocimientos, con estas pistas que yo creo que nos ayudan muchísimo para quienes no conocemos del tema a ingresar de manera efectiva y para hacer realidad este tema de la accesibilidad de una manera efectiva. Nos has mostrado que no hay que ser expertos, lo que hay que tener es la intención y las ganas y el compromiso, y que con estos 3 componentes vamos a poder conseguir que estos temas de acceso remoto al conocimiento y a la educación superior sean realidad pues para todos y todas, como decía en el título de este webinar. Bueno, seguiremos entonces conversando. Como lo hemos comentado, este webinar va a quedar grabado en la página de la Asociación Colombiana de Universidades, donde están otros webinars, van a poder consultarlos, los vamos a enviar a quienes nos acompañaron. Y también queremos recordarles que la asociación es un medio para hacer realidad estrategias de mejoramiento de la educación superior. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna iniciativa para que podamos trabajar juntos en aras de mejorar la educación superior y, por supuesto, mejorar pues, las condiciones de nuestras sociedades, estamos allí dispuestos a escucharlas y ojalá hacerla realidad. Santiago, Carlos Alberto Parra, Gustavo del INSI, mil gracias a todo el equipo del Ministerio de Educación Nacional que nos está acompañando, el equipo de convalidaciones y a las casi 100 personas que estuvieron hasta ahora muy pendientes del evento. Muchísimas gracias y esperamos que nos encontremos en una nueva oportunidad. Suerte a todos, muchas gracias, feliz almuerzo, feliz tarde y feliz accesibilidad para poderla implementar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buen día. Gracias. Gustavo Restrepo ha abandonado la reunión. Menú, ver menú. Muchas gracias, Santiago. Muy bien. Barra de menú, archivo. A todos muchas gracias, feliz tarde, gracias Santiago, gracias a INSI por este espacio. Muchísimas gracias a todos. De tareas.